Ya estamos con la información, sí, porque César, estaba viendo algo muy importante, muy interesante que decía, ausencia, dice Andrés Ortiz en esa información, bueno, el relator de Naciones Unidas está diciendo, ausencia, vean ustedes qué grave, de procedimientos uniformes, objetivos y mesurables para la calificación de las personas candidatas, ausencia de un perfil laboral o profesional adecuado, o sea, no hay. No hay una metodología adecuada para las entrevistas a las personas, no hay. Y también se carece de criterios para la solicitud de información destinada a conocer y verificar el perfil ético de las personas. Vean qué serio, realmente los señalamientos del relator de Naciones Unidas, la serie de observaciones, César, que coinciden con otras observaciones que han hecho otras entidades, como lo habíamos informado en su momento aquí en la revista, en el caso del Foro de la Justicia, había hecho señalamientos similares a COJUT también. Y bueno, parece que los diputados y diputadas de la Comisión de Nombramientos no han pues tomado muchas de estas solicitudes y pues por eso las críticas continúan sobre la forma en que se analizan las candidaturas de candidatos a magistrados o magistradas. Y justamente, doña Laura, para conversar sobre este tema, ya tenemos a Walter Antillón, quien es ex académico de la Universidad de Costa Rica y también ha propuesto y ha hablado de la necesidad, doña Laura, de hacer un cambio para lograr que este procedimiento de elección de magistrados y magistradas sea más objetivo y no dependa tanto de la subjetividad de una opinión del momento sin justificar por parte de diputados y diputadas, doña Laura. ¿Cómo ve don Walter Antillón, exdecano de la Facultad de Derecho, quien también ha escrito sobre este tema? Recientemente también participó en un foro junto con el exfiscal general Francisco Alanese, el presidente del sindicato de jueces también estuvieron en un foro, e igualmente con Manuel Solís, quien hizo una investigación muy profunda, académico de la Universidad de Costa Rica. Vea usted, don Walter, ausencia de un procedimiento uniforme, objetivo y mesurable para la calificación de candidatos y otras observaciones más. ¿Coinciden estas observaciones del relator de Naciones Unidas con las que usted hace y otros sectores de vinculados o ligados o que están analizando este tema de la elección de magistrados y magistradas? Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Sí, efectivamente coincide lo de Naciones Unidas con las observaciones que han hecho en realidad muchas personas a lo largo de mucho tiempo. El problema en Costa Rica es que el sistema de elección de magistrados data de la Constitución de 1859, o sea, hace unos 170 años que establecieron ese sistema en un país que era muy sencillo, en donde todo el mundo se conocía, etcétera. Las cosas han cambiado y seguimos con el mismo sistema rústico, ¿verdad?, en donde una asamblea legislativa elige de una manera incondicional a quien ellos quieran, y claro que las cúpulas políticas han tomado el sistema y lo usan para su beneficio, ¿verdad?, poniendo gente que es favorable a sus intereses, y eso ha llevado a las cosas que han ocurrido en este país en los últimos años, que son absolutamente inauditas, ¿no? Walter Antillón, exdecano de la Facultad de Derecho. Bueno, yo quisiera preguntarle más adelante, César, qué implicaciones tiene todo esto, pero vea usted, el relator de Naciones Unidas habla de la ausencia de un perfil laboral o profesional adecuado, pero ¿cómo puede uno entender esto? Es decir, ¿a qué exactamente se refieren? Porque se supone que ante la comisión ahí están los atestados académicos y la experiencia de las personas. ¿Ustedes también han encontrado esta carencia, la ausencia de un perfil laboral o profesional adecuado? Sí, naturalmente. El problema es que la Asamblea Legislativa no es un cuerpo técnicamente calificado para examinar una cosa tan delicada como es la aptitud de una persona para ocupar un cargo tan alto. En países civilizados hay cuerpos especializados que se ocupan de eso. Vea usted que, como decía Manuel Solís el otro día, aunque los
candidatos presentaran una gran cantidad de información técnica, los diputados no están capacitados para evaluarla. De manera que el sistema falla por todas partes. Don Walter, habla también las observaciones del relator, dice ausencia de una metodología adecuada para las entrevistas a los candidatos. Esta es una de las observaciones que más reiteradamente se han hecho. Nos gustaría ahondar sobre eso. ¿Cuál es el problema que se está dando a la hora de la entrevista? Se le está dando demasiado énfasis a la entrevista. De hecho, hubo una moción en algún momento dentro de la Comisión de Nombramientos para darle un porcentaje más pequeño dentro de la evaluación al tema de la entrevista, pero nos gustaría que usted nos comente justamente estas observaciones que se hacen sobre el tema de la entrevista, por qué es tan importante en este momento y por qué tal vez de repente no debería tener tanto peso a la hora de evaluar a los candidatos y candidatas. Sí, el tema es este. La entrevista en realidad es una falsa solución. Para elegir altos jueces, lo que hay que hacer es una organización en la que estos altos jueces ya estén registrados, ya se conozcan completamente su carrera, su récord, su honestidad, su laboriosidad, su preparación, y todo eso ya esté preparado, de modo que las personas estén dentro de un cuadro general con una calificación. Eso de la entrevista es una cosa chapucera que se hace a toda carrera. Cada vez que hay una vacante, una entrevista, pues en gran medida inoperante, que solo sirve para introducir la arbitrariedad, porque pensar que candidatos con una calificación tan altísima como ha sido, por ejemplo, Francisco Dalanese, reciba un 0 en la entrevista, eso muestra el grado de locura que es este sistema. Es decir, ¿qué se pregunta allí? Entonces, don Walter Antillón es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué se pregunta allí en esas entrevistas? Para que una persona, usted decía, el caso de Dalanese, es fiscal general, hubiera recibido en algún momento un 0 de calificación tras una entrevista. Vea, lo que se pregunta allí es una cosa que ha variado a través del tiempo, ¿no? Vienen comisiones y establecen una metodología, después la quitan, ponen otra. Eso ha sido un verdadero caos, porque en definitiva nadie atina con un interrogatorio correcto. Además, es que es imposible en un interrogatorio entre personas que no entienden derecho, pues llegar a una cosa clara, establecer cuál es el mejor candidato. Es absolutamente inadecuado. Usted dijo ahora algo muy importante que tiene que ver, César Barrantes, quien está compartiendo micrófonos aquí esta mañana, estamos compartiendo micrófonos en la revista, el tema ético, y precisamente el relator de Naciones Unidas, porque este informe ha pasado como desapercibido, como silenciado, como si no hubiera sucedido, no hubiera sido noticia. Y hace observaciones muy serias. Y hace observaciones, tajantes. Sí. Es decir, dice aquí el relator de Naciones Unidas que hay una ausencia, y me parece muy grave, de criterios para la solicitud de información destinada a conocer y verificar el perfil ético. Vea usted qué serio, el perfil ético, es decir, no hay información, quiere decir esto, sobre cuál es la trayectoria ética de las personas que están siendo allí candidatas. Walter Antillón, le escuchamos. Sí, efectivamente, no puede haber una idea, porque generalmente son gente desconocida, gente que viene de fuera. Como le decía, en sistemas judiciales civilizados, los jueces de carrera son evaluados periódicamente, constantemente, en cuanto a su comportamiento, sus costumbres, su trabajo, su productividad, su preparación, etcétera. Y todo eso está de antemano establecido con una gran
certeza, con un grado muy grande de certeza. Aquí se aparecen de pronto candidatos que incluso ni siquiera participan en la terna y esos son los elegidos, porque es el resultado de una componenda que se hace por fuera, de parte de las cúpulas políticas. Eso está ocurriendo constantemente. Sí, justamente, don Walter, sobre eso, es una de las observaciones que hace el relator. Dice: inadecuada motivación, argumentación y justificación sobre la forma en que se individualiza la selección final. Es algo de lo que usted mencionaba también, de que la entrevista es muy subjetiva y a veces los argumentos que se dan son muy flojos o no se justifican bien, don Walter, sobre la forma en que ellos justifican, argumentan por qué decidieron ponerle un 0, por ejemplo, a una persona como Dalanese, don Walter. Sí, efectivamente. El gran problema, pienso yo, es que todo el sistema está mal. No es solo el tema del nombramiento de magistrados. Hay un tema tan serio o más que ese, que es la independencia de los jueces, no solo la independencia de los magistrados, la independencia de todos los jueces. Hoy día la doctrina establece que los jueces no pueden ser objeto de jerarquía, que la jerarquía judicial es la negación total de la independencia del juez. Pues en Costa Rica la Constitución misma declara que la Corte es el jerarca absoluto de todo el sistema. Y eso está allí y tiene un peso enorme sobre todo el sistema. De modo que no es solo el tema de los magistrados. Claro, el informe de Naciones Unidas se refiere solo a magistrados, pero eso es una, digamos así, una lente muy reducida. El tema de la justicia es un tema mucho más amplio, que convendría que los medios se organizaran para tratarlo de una manera minuciosa, porque lo merece. Don Walter, una consulta, disculpe, doña Laura. Usted ha sido uno de los que ha venido durante mucho tiempo haciendo cuestionamientos a esta forma en que se eligen los magistrados. También el Foro de la Justicia ha hecho observaciones. Este tema no es nuevo, que estamos hablando el día de hoy, don Walter. La consulta es, a pesar de las críticas en el seno de la Comisión de Nombramientos, ¿usted ha podido observar que por lo menos se ha tomado en cuenta alguna de las observaciones que se han hecho en meses anteriores por parte del Foro de la Justicia, por parte suya y de otras personas que han solicitado cambios, o las cosas siguen básicamente de la misma manera y la Comisión de Nombramientos lo que ha hecho es ignorar todas estas observaciones y sugerencias que ustedes han hecho? Sí, efectivamente. Todo ha sido ignorado, no solo por la Comisión de Nombramientos, sino también luego por el plenario, que hace tabla rasa cuando quiere, ¿no? El problema es que, pues, tanto yo como otras personas hemos señalado una serie de defectos, pero generalmente las comisiones no hacen caso de esas cosas. Depende también de la comisión. De pronto en la comisión hay gente bien intencionada que trabaja fuerte y trata de hacer algo, pero luego viene otra comisión con una actitud completamente diferente. De modo que es una cosa errática que no conduce nunca a una buena solución. Don Walter Antillón es decano de la Facultad de Derecho. Estamos analizando el informe del relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán. Es el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Hizo un informe muy amplio, muy completo. Y bueno, nosotros hemos estado tratando, teníamos comprometida hoy a la diputada Floria Segreda de Restauración Nacional, pero nos canceló de última hora, que no podía venir. Ella es miembro de la comisión que está viendo los nombramientos, y también estamos llamando a otras personas vía telefónica, a otros diputados y diputadas, para que generen reacción, ya que doña Floria no pudo estar y tampoco nos está contestando el teléfono en este momento. Pero quiero preguntarle, es que vea usted qué serio lo que dice este relator de Naciones Unidas. Dice, en mi informe al Consejo de Derechos Humanos sobre los consejos judiciales, dice, hice precisamente referencia al riesgo de politización de los nombramientos judiciales por consideraciones políticas cuando la elección de los jueces está en manos del Parlamento. Él dice que si bien es positivo, hay legitimidad democrática,
que al hacerlo el Parlamento, este procedimiento puede dar lugar a la politización de los nombramientos judiciales de forma que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los criterios objetivos. ¿Qué piensa usted sobre lo que dice el relator de Naciones Unidas sobre nuestra manera de elegir a los magistrados, Diego García Sayán? Le escuchamos, don Walter. Sí, este relator de Naciones Unidas tiene toda la razón, pero en Costa Rica, hace muchísimos años ya se viene diciendo eso. En 1907, el magistrado de casación, don Antonio Zambrana, dijo: en Costa Rica puede haber jueces doctos, pero independientes imposible, porque los magistrados los nombra un cuerpo político y el asunto se politiza. Figúrese usted, eso lo dice Zambrana en 1907. Y en 1974, el profesor Eduardo Ortiz, un jurista extraordinario, que fue decano de la Facultad de Derecho, claro, dijo: en Costa Rica, el sistema judicial, si funciona bien, es por puro azar, porque la manera como los diputados hacen los nombramientos de los magistrados va a tender tarde o temprano a conducir a un desastre en el país, lo cual se cumplió perfectamente, de modo que no es solamente Diego García Sayán, sino que aquí dos juristas eminentes lo han dicho con mucho tiempo y con todas las letras. Walter Gantillón es decano de la Facultad de Derecho, entonces, ¿cómo elegirlos? Él está criticando al Parlamento que sea el ente. Hay una garantía democrática, ¿verdad? Una mayor legitimidad, pero finalmente es politizado todo, es lo que él está diciendo. Eso está criticando la forma, muy severamente, la forma en que se está eligiendo hoy por hoy a todos los magistrados. Es que, César, están eligiendo magistrados de la Sala Tercera, están por elegirse, me parece, suplentes, es decir, esto está pasando hoy, en este momento, aquí, ahora. Entonces, ¿cuál es la forma? Uno se pregunta, si la asamblea no es, si usted está señalando, Walter Antillón, que precisamente no conocen de derecho, las preguntas son absolutamente poco objetivas. Él está diciendo muy claramente aquí, porque me llama muchísimo la atención. Y que no hay voluntad, doña Laura, de hacer un cambio, como el mismo don Walter Antillón mencionaba, que llega una comisión nueva, algunos integrantes se mantienen, pero algunos vienen y básicamente ignoran las observaciones o los cuestionamientos que se hacen. Entonces, si no hay voluntad política, don Walter, de parte de la Asamblea Legislativa, ¿qué se puede hacer para procurar un cambio en la elección de magistrados que le quite ese aire, ese tufo de politización a la elección de magistrados y magistradas, don Walter? Y quisiera preguntarle, entonces todo esto que pasa aquí, esta comisión que hoy no nos están respondiendo nuestras llamadas, entonces, ¿qué es todo esto? ¿Es una mera formalidad y finalmente son los criterios políticos los que están rigiendo a la hora de elección? Sí, siempre ha sido así, porque la Constitución dice que los diputados son los que nombran a los magistrados incondicionalmente, de manera que comisión o no comisión, al final, en el plenario, las cúpulas políticas imponen los criterios y los diputados votan dócilmente por la gente designada de una manera política. Esto, pues, simplemente es un sistema fallido. La idea esa de que la Asamblea tiene que ser por el tema de la representación democrática es un espejismo. No hay tal representación democrática. Es la representación de los intereses de las cúpulas políticas lo que prevalece. En Europa, por ejemplo, los sistemas dominantes en esta materia han prescindido del tema de la llamada representación democrática, en el sentido de que en este punto, los constituyentes han preferido el criterio técnico al criterio democrático. Son los constituyentes mismos, ¿no? De manera que lo que tiene que establecerse aquí es un sistema en donde la elección, no solo de magistrados, sino de todos los jueces, se haga con criterios objetivos, con criterios científicos.
Claro. Bueno, hay varios comentarios, don Walter Antillón, ex decano de la Facultad de Derecho, porque este informe es enorme y hay muchísima información aquí que quisiéramos preguntarle y ponerle en cotejo, porque usted ha estado haciendo un análisis sobre ello. Pero bueno, veamos primero los comentarios que ustedes han hecho y las observaciones a este informe del relator de Naciones Unidas. Así es, Eva Araya Vega dice: el nombramiento de los magistrados en Costa Rica es un acto eminentemente politiquero, de política partidista, inaceptable, pues no se procura garantizar la justicia, sino el amiguismo para resguardar intereses de bancos y de élites. Dagmar Facio Fernández dice lo siguiente: excelente, don Walter, los ciudadanos tenemos que exigir el cambio en el nombramiento de los magistrados. La Asamblea Legislativa no quiere perder su cuota de poder. Ana Bejarano nos dice lo siguiente: recuerdo que una diputada en la elección de los magistrados los amenazó de que ellos eran quienes los escogían. Me parece inaceptable que los diputados sin ningún tipo de conocimiento ni atestados tengan que evaluar a los candidatos a magistrados. También se debe cambiar la forma de elegir a los diputados, dice Ana Bejarano. Y María Luisa Rojas Zamora nos dice lo siguiente: es una pregunta. ¿Qué sería necesario para cambiar este obsoleto sistema de elección para magistrados? Que justamente esa pregunta también la hacíamos nosotros, doña Laura, a don Walter Antillón. ¿Cómo hacer para cambiar este sistema de elección de magistrados si ni siquiera hay voluntad política para hacerlo en la Asamblea Legislativa? Bueno, ¿qué sugiere Walter Antillón, ex decano de la Facultad de Derecho? Y así le contestamos a esta seguidora. A María Luisa Rojas. Sí, efectivamente, jamás vamos a conseguir el consentimiento de los diputados ni de los magistrados. Los dos, con este sistema, han alcanzado una cuota de poder que les gusta mucho y no quieren soltar. De manera que lo único que se puede hacer es un gran movimiento de conciencia popular. Si el pueblo entero lo exige, entonces los magistrados y los diputados van a tener que obedecer. Si no, mientras no haya eso, ellos van a seguir así. Lo mismo, como yo le decía, lo dijo Zambrana en 1907 y lo dijo Eduardo Ortiz en 1974 de una manera muy clara, pero no pasó absolutamente nada. Precisamente nos está acompañando Walter Antillón, es decano de la Facultad de Derecho. Nos está acompañando en línea Adriana Orocú. Ella es la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Buenos días, Adriana. Ustedes también recibieron este informe de Naciones Unidas, del relator de Naciones Unidas. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué piensan hacer? Porque ya sabemos que han estado aquí en la Asamblea Legislativa, pero con esta documentación tan fuerte y tan tajante, ¿qué acciones ven ustedes posibles realizar para los nombramientos de magistrados y magistradas aquí por parte de la Asamblea Legislativa? Buenos días. Bueno, en realidad, como bien usted dice, esto es un llamamiento de atención que era esperable completamente, porque se ha insistido tanto en el tema, lo interno, y no ha habido forma de que realmente, responsablemente, los diputados y diputadas pongan las barbas en remojo para que realmente se dé un cambio drástico que mejore la opacidad en el nombramiento de magistrados y magistradas, que tiene que ser precisamente la persona con más alto cargo a nivel mundial sobre independencia judicial, que ponga los ojos sobre todas las inconsistencias que hay en Costa Rica en el manejo político inadecuado de los nombramientos de magistrados y magistradas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir insistiendo en el tema y ojalá que la ciudadanía también, porque esto es importantísimo, que la ciudadanía valore, visualice cuál es su papel trascendental para también hacer una exigencia motivada y activa a sus representantes en la Asamblea Legislativa para que ahora sí hagan algo con esta llamada de atención. Hay muchísimo escrito, no solo por el relator de Independencia Judicial de las Naciones Unidas, sino que acá a lo interno, sobre este mismo tema, tenemos una campaña en la Asociación Costarricense de la Judicatura, que es #cambio en la elección de magistrados y magistradas ya, porque, o sea, es una exigencia
que es absolutamente necesaria, es drástica y así debe ser de drástica la respuesta que deberían de tener de una forma muy consciente los señores diputados y diputadas. Lo que ha pasado en estos últimos concursos realmente no nos deja de sorprender. Por ejemplo, en este último concurso se saca a una persona del concurso, a un juez de la República, catedrático, y un juez de 28 años, supuestamente porque incumplió el requisito de indicar en una declaración jurada que no pertenece a ningún partido político, cuando eso es un requisito que por ley orgánica tenemos todos los jueces y juezas de la República. O sea, son decisiones absolutamente, o sea, que rayan en algún tema de arbitrariedad y que no es racional. Entonces, esto no puede seguir sucediendo en la Asamblea Legislativa. O sea, que a esa persona que era candidata, Adriana Orocu, le estaban pidiendo más bien que perteneciera a un partido político, a ese juez que usted cita, que estaba aspirando a ser magistrado, no sé de cuál sala, pero que es así. Pero no, perdón, doña Laura, no es que se lo estaba solicitando, es que en los requisitos, la declaración, uno de los requisitos de declaración jurada era indicar que no se pertenecía a ningún partido político. Correcto, lo entiendo. Sí. De alguna forma, por olvido o porque eso no es parte de nuestro quehacer, el señor Enrique Eulate lo omitió y por eso lo sacaron del concurso, siendo una persona con atestados altísimos. Y no solo él, realmente si usted ve las calificaciones que se otorgaron en los promedios, no hay ninguna nota, a pesar de que hay varias personas con doctorados, más de 10 o 15 años de ser profesores universitarios, con publicaciones jurídicas relevantes para el país, y no pasan de una nota de 60, 62, jueces de carrera de 25, 28 años. ¿Cuál es el tema de valoración? Todavía eso no queda claro, porque eso que es el 60% de la nota y el otro 40% que es totalmente discrecional, sin ningún tipo de motivación o justificación de cuánta nota le ponen por una entrevista a una persona que es candidato o candidata a ese puesto. O sea, es un tema de discrecionalidad altísimo, y la discrecionalidad injustificada puede rayar en arbitrariedad y obviamente en el manoseo indebido que se tiene de estos procesos de elección, y no hay nada más peligroso para una democracia que se quiera justificar la arbitrariedad de estos procesos para montar a las personas que se quieren o quitar a las que no se quieren de un proceso de elección de candidatos a magistrados y magistradas. O sea, eso es lo que tenemos que tener absolutamente claro, que es lo que está pasando en este momento en el país, y eso es lo que tiene que cambiar. Bien, muchísimas gracias a Adriana Orocu, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, también a don Walter Antillón, ex académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y pues le daremos seguimiento a ese tema de la elección, la forma de la elección de magistrados y magistradas en la Asamblea Legislativa. Y más repercusión a ese informe del relator de Naciones Unidas. Vamos a una pausa y ya venimos con la denuncia que está planteando el diputado José María Villalta sobre lo que él llama una estructura paralela por parte de la Asociación Solidarista del Banco Nacional. ¿A quién le dio préstamos y por qué? Bueno, ya venimos con ese tema. Quédese con nosotros.